15 minutos nos separan de las 10 de la mañana y seguimos adelante con más Arriba Gente. Seguimos hablando de otras de las aristas de la actual situación epidemiológica en nuestro país. Al comienzo del programa se los informábamos, 1 de cada 6 fallecidos por COVID-19 vivía en residenciales para adultos mayores. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria se reportaron más de 500 casos de contagios en residentes o funcionarios de estas instituciones. ¿Cómo impactó entonces la pandemia en los adultos mayores institucionalizados? Es uno de los temas que conversaremos con Mariana Paredes, quien es demógrafa de la Universidad de la República, especializada en temas de envejecimiento y vejez. Bienvenida, Mariana. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, hace algunos días Diario El País publicó esta información que llamó la atención, ¿no? Las cifras altas. ¿Cómo se llega un poco a este cálculo de que 1 de cada 6 personas fallecidas, víctimas del COVID, vivían en residenciales? Bien, el cálculo lo hizo el periodista del País, Tomer Urwix, que consultó los datos con la División de Epidemiología de Salud Pública, que es la que procesa todos estos datos y la que nos entrega día a día los informes. Y una vez cada 15 días están sacando un informe epidemiológico que tiene bastante más datos, es más denso. ¿Cómo se procesa esto? Le dice a la fecha, al 7 de enero, Tomer consigue la información de que hubo 41 fallecidos proporcionada por la División de Epidemiología. Y él ese día cuenta la cantidad de fallecidos que había y entonces saca la cuenta. O sea, divide una cifra entre la otra y le da... estrictamente le da 5,6. Él lo redondea a 6 todavía para agrandarlo, para achicarlo, digamos, un poco. Y entonces dice, bueno, 1 de cada 6 personas murieron en residenciales. Entonces el tema ahí es, bueno, a mí me preguntan, ¿te parece mucho o poco? Y le digo, la verdad que me parece muchísimo, porque el porcentaje de personas que vive en residenciales en Uruguay, de personas mayores de 65, es de 2,9. Digamos, ahí en el artículo lo que salió es la fuente de datos para construir ese dato. Antes era el censo de población y sigue siendo, pero el censo de población se hace cada 10 años. Entonces ahí la otra fuente de datos que tenemos para poder analizar estas cosas sería la encuesta continua de hogares, pero eso se hace solo en hogares particulares, o sea, los familiares, no los colectivos, tipo las pensiones, digamos, los hospitales, eso no. Entonces, la única fuente que tenemos es la del censo de población. En el censo de población se registran, en el último censo, que ya fue hace 10 años, se registraban 2,1, 2,5. Ahora, lo que pasó hace unos años es que el MIDES, el INMAYORES del MIDES, se ocupa de ir haciendo un censo, un registro, digamos, de las personas que están en residenciales, entre otras cosas porque tienen que fiscalizar. Vieron que el tema de los residenciales es órbita del Ministerio de Salud Pública y del MIDES, porque el Ministerio de Salud Pública más la parte de salud y el MIDES más la parte de derechos de las personas mayores en los residenciales. Y son más de 2.000 en todo el país. Sí, son los residenciales. Sí, los residenciales. Y las personas mayores en residenciales son 15.000. Entonces ahí lo que hay que hacer es tomar el dato, las proyecciones de población que surgen del censo actualizadas, entonces ahí se vuelve a sacar la cuenta y da 2,9. O sea, nunca fue más de 3. Yo dije menos de 4 porque no había actualizado los datos, pero... Estas cifras de positivos en residentes, en establecimientos de larga estadía para adultos mayores y estas cifras de mortalidad en este grupo de población, ¿cómo nos pone en comparación con otros países? Bueno, el país más afectado por esto ha sido España. Los españoles han estudiado bastante esto y es... ¿Qué pasa? También hay que tener en cuenta cuán envejecido es el país, ¿no? Nosotros somos un país muy envejecido, uno de los más envejecidos de América Latina. Entonces, 1 de cada 5 personas tiene más de 60 años en este país. Puede haber ahí la discusión desde cuándo uno es viejo, los 60, los 65, ¿no? Entonces, nosotros, esta cifra es menor que la de España, porque España tiene mucho más cantidad de gente en residenciales, pero de todas formas es alta en relación, todo en la escala Uruguay, ¿no? Claro. Vieron que por algo todas estas cifras se sacan la cantidad de habitantes, la letalidad, la mortalidad, o sea, todo depende de la relación con el número que estemos
con el denominador, digamos, o sea, con el número del que estemos hablando, como el caso de Uruguay, que es otra escala. Pero la escala, si es más chica, no importa si el porcentaje es mayor. ¿Y qué proyección se hace para las próximas semanas, digamos, de acá al futuro, en base a todo lo que veníamos hablando esta mañana, ¿no? De que estamos en una situación complicada, de los casos se vienen multiplicando y que, bueno, en definitiva, los mayores de 65 años son las personas más vulnerables a la pandemia, ¿no? Sí, los mayores de 65 años son los más vulnerables y a su vez las personas que viven en residenciales son los más vulnerables también. Y ustedes vieron que la mortalidad afecta más a las personas que tienen comorbilidades, digamos, o sea, que tienen otras patologías y que por lo tanto son las que necesitan más cuidados y que por lo tanto son las que están en los residenciales. Claro. Ahora, aún así, las personas mayores son las que menos han multiplicado los casos. O sea, los casos se multiplican mucho más, por ejemplo, entre octubre y enero, ahora el último informe que es de enero, se multiplican mucho más entre los jóvenes, entre los menores de 15 y los de 15 a 24, porque se sacan en grupos de a 10 años, se multiplican por 10. Y los de las personas mayores se multiplican por 6, ¿sí? Eso quiere decir que las personas mayores o se están cuidando más, bueno, ustedes han visto lo que ha pasado ahora en el verano, hay que ver cómo repercuten los contactos familiares, a la vuelta de las vacaciones, etc. Si ustedes miran la pirámide de población que sacan estos informes, está clarito que las personas más jóvenes son las que están más contagiadas, digamos, de COVID. Lo cual no quiere decir que eso las mate ni las lleve a internar. Si ustedes ven también la proporción de internación en las personas mayores es de 20% y en los jóvenes es nada. O sea, son muy pocos. Recién ahora falleció una persona en un CTI, ¿no? Claro. Ustedes han hecho un trabajo y un estudio profundo respecto a COVID y la incidencia que ha tenido en poblaciones de personas adultas mayores. ¿Qué lectura hacen o qué grandes punteos se pueden hacer de ese trabajo? Sí, el estudio ese es una iniciativa que surgió, es regional, surgió en México, lo coordina una investigadora de la UNAM, María Montero, y Uruguay desde el CIEN, desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, se participó en ese estudio. Carolina Guidotti y Lucía Monteiro, las dos investigadoras del CIEN, y luego yo empecé a participar en la parte uruguaya, digamos, solo el caso uruguayo. Entonces, ¿qué pasa? Ese estudio es una encuesta que se hizo digitalmente, lo cual en cierta forma ahí se te filtra un poco la población porque aunque las personas mayores tienen cada vez más acceso al mundo digital, son personas que tienen que acceder a un link y hacer una encuesta con el link, ¿no? O sea que eso aún así es una cifra muy representativa de la población, pero por cierto no creo que lo sea de las personas mayores en residenciales, ¿sí? Entonces lo que nosotros preguntamos ahí, además de captar el perfil sociodemográfico, es cómo se habían sentido las personas mayores en la pandemia. O sea, qué fue el principal sentimiento que tuvieron al principio, qué fueron las cosas que dejaron de hacer, qué son las cosas que extrañan más, digamos, en ese periodo que fueron encuestadas, que fue a mitad del año pasado, más o menos. Entonces, las personas mayores en realidad sienten un poco lo que sentimos todos al principio, ¿no? La sorpresa, la ansiedad, el miedo y todo eso. Pero luego no tienen sentimientos de haberla pasado horrible, o sea, ni muy mal. O sea, se adaptaron como todos, digamos, pero bueno, digamos, lo que más extrañaron fueron los contactos de familiares. Lo que más les pasó fue que sintieron incertidumbre. La actividad que más dejaron de hacer es la actividad física. No dejaron de comer, o sea, no hubo problemas de nutrición en ese sentido. No dejaron de tomar medicación, digamos, o sea que en realidad no hay como grandes impactos en el sentido de que espantoso. Aun cuando contra las personas mayores fue bastante dura la normativa, ¿no? Porque de algún modo les quitaron derechos, digamos, que no necesariamente correspondía que les quitaran. ¿Cómo cuáles? Y con el tema de salir, quédese en casa, digamos, o sea, no entre acá, no vaya allá, ¿no? Una cosa como, sobre todo con una falta de respeto a los derechos y de respeto a la voz de las propias personas mayores, que tienen derecho a opinar sobre lo que quieren hacer, digamos. Entonces, bueno, eso es un tema complejo, sobre todo porque Uruguay fue de los primeros países en firmar la Convención de la OEA de Protección de Derechos de las Personas Mayores, el primer país.
en el año 2016 y eso genera un compromiso vinculante de parte del Estado de protección de derechos y de que si se vulnera un derecho, el Estado, o sea, puede ser denunciado, digamos, y tiene que proteger ese derecho. Y a las personas mayores en los residenciales se les quitó el derecho a la visita, cuando los cuidadores obviamente siguen circulando porque trabajan en... ¿no? Entonces, si hay un protocolo ya, si hay una cuestión establecida, ¿por qué no? O sea, no es una cárcel, es un residencial. O sea, ¿por qué, digamos, no se puede entrar a visitar? En muchos residenciales se volvió a la visita cero. Y claro, y eso es un problema, porque, digamos, las personas mayores, puede haber muchos más efectos en la salud mental de las personas mayores, con esto que dicen que lo que más sufrieron fue el aislamiento de sus familiares, que el efecto COVID. O sea, quizás habría que preguntarles un poco a ellos, digamos, que más allá de la propagación. Pero si hay un protocolo para cumplir, ¿por qué quitar el derecho a la visita? Digamos, es complejo eso. Y también se sugirió mucho, o sea, digamos, a las personas mayores se les dijo mucho, más bien una cuestión asistencialista, ¿no? De, bueno, no salgas, no toques, no te quedes, no, como si las propias personas mayores no pudieran decir lo que quieran, digamos. ¿Qué vías, no sé si se estudió eso, qué vías de afloje tuvieron los adultos mayores? Por ejemplo, en el uso de la tecnología. Muchísima. Ahí está, ¿cómo Muchísima. Usaban sobre todo, bueno, por suerte la penetración digital, sobre todo la del celular y la de WhatsApp, es la que más usan. Y entonces ahí, bueno, aprendieron un poco más a hacer la videollamada, a comunicarse, ¿no? Incluso por Zoom, a hacer actividades por Zoom, digamos, cosas de las gimnasias, algunas se hacían clases por Zoom. Y bueno, y sí, usaban redes. La que más usaban era de WhatsApp. Y después Facebook, que es una red ya de personas mayores. Sí. Y bueno, no usaba Instagram un poco, pero sobre todo el WhatsApp, la comunicación por WhatsApp. Claro. Este trabajo lo hicieron a mediados de año, más o menos. Sí. ¿Pensás, no hay datos sólidos para poder decirlo, ahora, pero pensás que estas respuestas o las situaciones relatadas por las personas adultas mayores que participaron de esta encuesta se profundizaron en estos tiempos? Yo creo que... ¿O pensás que no? Sí, creo que sí, pero para bien. O sea, me parece que a medida que se fue aflojando un poco todo, la gente se fue, digamos, fue así como aflojamos todo. Por ejemplo, este aumento de casos que se está dando, la cantidad de contagios más altas, lo que estamos todos los medios de comunicación reportando todos los días, la cantidad de personas que aumenta en CTI, la cantidad de casos de personas contagiadas, que estamos en zona roja, muchos departamentos, están entrando en zona negra otros departamentos según índice Harvard, todo este volumen de información. ¿No tendría un efecto negativo en la percepción de esos adultos mayores? Puede ser, sí, que les diera más miedo. Quizás lo que pasa es que son las personas que más se cuidan, porque son las personas que menos multiplican los casos de contagio. Entonces yo creo que deben tener bastante cautela, pero el gran problema ahí, y eso lo han dicho todos los medios, es el tema de los contactos intrafamiliares, claro, ¿no? O sea, ahí hay que regular esta cuestión de que cuando el nieto viene, no sé qué, de las vacaciones, no ver a la persona, digamos, ahí como un poco más de cautela. También el otro tema fueron las fiestas de fin de año, ¿no? La fiesta de fin de año, quieras, aunque seguro que hubo descuidos, aunque involuntarios incluso. Sí. Yo no tengo claro que las personas mayores tengan tanto pánico. O sea, creo que eso también se agrandó y se exageró un poco. Me parece incluso que pueden haber sufrido menos que los adolescentes de repente, porque la necesidad de socialización, la experiencia de vida, el haber vivido incluso otras pandemias, otras epidemias, o sea, da también, ¿no? Un poco más de, digamos, poder sufrir por esto del aislamiento y demás, pero un adolescente de repente sufre más también por no ver a los amigos, yo qué sé, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no creo, digamos, ahí, no sé si van a hacer algún estudio más general por edades, pero no me queda claro que las personas mayores hayan pasado peor que otros grupos etarios, digamos, en este sentido. Y cuando hablamos de aislamiento y de corte de las relaciones familiares, ¿no? Que provocó la pandemia,
eso cómo se contrasta con la realidad de cómo viven las personas mayores. Hablábamos de que menos del 3% viven, ¿no? Sí. 15.000 aproximadamente en establecimientos Sí. de larga estadía, pero los demás viven solos, viven con familias, porque hablamos de aislamiento, pero si vivo en una casa con Totalmente. nietos... Totalmente. Este país es un país bastante original en sus estructuras familiares de las personas mayores. Porque en América Latina, en general, las personas mayores viven con otros parientes. O sea, en hogares, en las casas, con los hijos, con los nietos, o sea, en lo que se llama el hogar extendido, digamos, no es... Y en este país, un 30% de las personas mayores viven solas, que en general son más mujeres que hombres, porque las mujeres, ustedes saben que viven más tiempo que los varones. Sí. Y a su vez, los varones, si se separan o si quedan viudos, vuelven a constituir pareja mucho más rápidamente que las mujeres, digamos. Entonces, el 30% viven solos y otro 25% vive con su pareja, o sea que es de una misma generación. Estamos hablando de que la mitad de las personas mayores viven solos o con su pareja, ¿no? Claro. Entonces ahí, imagínense, No hay después queda otro convivencia intergeneracional. no en el hogar, ¿no? Eso no quiere decir, y además hay un montón de personas mayores en este país que tienen nietos y que tienen hijos, Claro. casi el 90%, o sea, 10% están sin hijos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un acostumbramiento de que viven solos o con su pareja en el hogar, pero hay mucha red familiar alrededor, ¿sí? Entonces, hay lo que se llama red potencial de apoyo, digamos, en que, bueno, un hijo o un nieto está cerca, digamos, ¿no? En general, está un promedio de 2, 3 hijos, digamos, que tienen las personas mayores, básicamente 2,5, pero y entonces hay algunos cerca, digamos, hay alguno a una cuadra o hay alguno en el barrio o en la ciudad, digamos, y siempre hay alguno viviendo en el exterior, ¿no? Eso ha influido positivamente en el sistema de apoyo y quizás negativamente en que no se pudieron ver. Exacto. Exactamente. pasó? Y además tienen mucho contacto. Nosotros habíamos hecho una encuesta antes, en el 2012, sobre un dato que no existe, que es muy difícil de sacar, que es con qué frecuencia las personas ven o hablan, las personas mayores, con sus hijos, con sus nietos, también con sus vecinos, con sus amigos, ¿no? Porque hay varias dimensiones de la red de apoyo y la verdad que hablaban muy frecuentemente. O sea, por teléfono, varias veces a la semana. Se veían personalmente una vez por semana, cada 15 días, o sea que hay ahí un contacto. Lo que pasó es que, bueno, el contacto físico fue lo que estuvo limitado. Se limitó bastante. Y por eso se fortaleció lo virtual. Esto da pie a otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo fue? Muchos adultos mayores cumplen roles importantes en la familia de cuidado de los más chicos, ¿verdad? En la pandemia en particular, muchas familias tuvieron que seguir trabajando, pero con los niños en casa sin salir. Hubo muchas realidades, toda la familia en casa, teletrabajo, gente que se quedó sin trabajo, pero también gente que tuvo que salir y sin posibilidad de dejar a los niños en la escuela, por ejemplo. ¿Qué rol jugaron los adultos mayores en esto? Que también pudo haber tenido un efecto positivo por la vinculación afectiva, una recarga también, pero también una exposición de la salud, ¿no? Sí, yo creo que la gran mayoría del tiempo, sobre todo muy al principio, cuando todos nos quedamos en casa, digamos, eso no se dio. O sea, las personas mayores no salían a cuidar a los niños, sobre todo cuando se acuerdan que cuando no se sabía si los niños eran vector fuerte de contagio, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, habían dudas respecto Habían dudas, entonces yo creo que los primeros dos meses me parece que quedó todo como muy limitado. Y ahí los que se enloquecieron fueron los padres de niños chicos que tenían que teletrabajar y además con un niño de 2 años, 5 años, digamos, era como complejo eso, sí. Salgo del tema adultos mayores y voy a tu mirada como demógrafa. A partir de una cosa que leí hoy de mañana de Reino Unido, el 2020 fue el año de mayor cantidad de muertes en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Mira. ¿No? Esto por la incidencia específica de las muertes COVID. ¿Qué te imaginás que va a marcar 2020 para Uruguay desde el punto de vista demográfico? ¿O cómo va a influir el tema mirándolo en perspectiva, ¿no? Es decir, en cuanto, no sé, eventualmente las defunciones por COVID
en Uruguay han sido pocas, pero por ejemplo, en el tema demográfico, en nacimientos, ¿qué puede pasar en 2021 cuando veamos la incidencia que tuvo en 2020? No, me estaba riendo cuando hablabas porque demográficamente hay 3 variables que uno considera, que son los nacimientos, las muertes y los movimientos. Creo que la pandemia incidió en las 3. Ajá. O sea, en las muertes, aunque no son muchas, ahora voy a la parte de las muertes, los nacimientos que pueden haber aumentado porque el quedarse en casa también genera más tiempo, digamos, para lo que se precisa para que uno nazca. Y la migración y las fronteras cerradas también complicaron la migración. Entonces, la demografía tiene eso, en general aparece en todos los aspectos de la vida. Ahora, con el tema de las muertes, yo creo que pueden haber aumentado los nacimientos y creo que la migración básicamente quedó estancada o eventualmente la gente volvió a su país de origen, si estaban bien migrantes o uruguayos para retornar. No creo que mucho. Lo que sí, lo de las muertes, yo me quedé un poco sorprendida. En Uruguay hay unas 30.000 muertes por año. Por año. Sí, y las personas mayores, obviamente por un tema de estructura de edades, son las que se mueren más, digamos, porque las enfermedades que afectan más... El ciclo biológico de la vida, además. Sí, sobre todo cuando inciden las enfermedades que se llaman no infecciosas, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que son las que afectan a las personas más grandes. Después están las causas externas, que afectan mucho a los jóvenes, que ese es un tema complejo de política pública, que son los accidentes de tránsito, los homicidios, ese tipo de tema, y en los suicidios también, en personas mayores y en jóvenes. Pero el otro día justo me puse a ver la cantidad por estructura de edades, digamos, la cantidad de muertes por causas de las personas mayores. Yo creo que esto son 200 casos, 230 en los 30.000, digamos. Y justo ayer escuché que las muertes por enfermedades respiratorias habían bajado por las medias. Entonces es probable que el descenso de las enfermedades respiratorias compense el aumento por COVID, digamos. Entonces ahí depende el COVID, yo calculo que se tiene que calificar en enfermedades infecciosas. Lo que te puede aumentar es las enfermedades infecciosas, que son 750 por ahí, de las personas mayores. Claro, eso respecto a las defunciones. ¿Podemos pensar que en los 2020, 2021, 2022 vamos a tener en algún momento algún baby boom? No creo. ¿No? No creo. No creo que tengamos un baby boom. No sé. Acordate también que la gente quedó muy tocada económicamente, ¿no? Con este tema. Entonces, digo, siempre tener un hijo viene atado, si ustedes tienen hijos lo saben, a un gasto, digamos, mayor. Entonces, si uno queda golpeado también económicamente por la pandemia, no tengo claro que sea a la altura un baby boom. Sí puede ser que aumente un poco los nacimientos, ¿no? Ahora, ojo, como te digo una cosa, te digo la otra, porque también aumentaron las separaciones y la separación. Entonces, eso puede incidir en que también los que también pueden tener más hijos, pero los que se separaron, no. Claramente. Digamos, entonces se compensa. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Cerramos por aquí. Gracias a ustedes. La entrevista con la demógrafa de la Universidad de la República, Mariana Paredes, a propósito un poco de los movimientos demográficos, consecuencia del COVID hasta ahora. Seguramente se van a profundizar tendencias y quizá algún otro cambio. Cerramos por aquí la entrevista.